la Constitución le era insuficiente y se llamó una asamblea constituyente para que haga una constitución lindísima. Así, mis amigos, como este personaje nefasto para la historia ecuatoriana quiere darse un baño de popularidad ya con una conferencia que está en los Estados Unidos. Y hay que decirlo, pues aquí no podemos callarnos cosas así. Cuando la justicia que estaba investigándole, él se negó a venir al país porque no podía viajar, que se le complicaba, que su condición y todo, y lo cual es bastante respetable, pero que no justifica que ahora incluso vaya tranquilamente a otros lados a despotricar o querer hacer un baño de moral con los ecuatorianos, cuando sabemos lo nefasto que fue. Por eso tu amigo Jorge Bonilla, en este espacio Otiface Express de Radio Face Ecuador, viene a contarte qué está pasando y qué fue lo que dijo el señor Moreno en este espacio. Por favor, déjanos ese like, comparte con todos, suscríbete y pasemos a ver el tema. Se ganó las elecciones. Inmediatamente ganadas las elecciones, pues dijeron que la Constitución le era insuficiente y se llamó una asamblea constituyente para que haga una constitución lindísima, colmada de derechos, centenares de derechos, pero casi ninguna obligación. Uno de los derechos que había es que el pueblo elija el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era el que designaba a las autoridades de control. Procurador, fiscales, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Se veía muy democrático, sí, pero en un momento determinado el presidente empezó a designar a dedo a todas las personas que componían esos poderes. Se acabó el Estado de Derecho en el Ecuador. Lo que vino luego enseguida, pues, del autoritarismo. El encarcelamiento de correctores políticos, correctores gremiales, de simples ciudadanos. Por ejemplo, el grupo político les decían de apodo los borregos, las ovejas. Y un pobre ciudadano al cual habían encargado hacer un monigote de un borrego, lo llevaba atrás de su camioneta, lo metieron preso. Lo digo como un símbolo de todo lo que se estaba haciendo. Un endeudamiento agresivo, se tomó el dinero absolutamente de todo, de todas partes, del Banco Central, de la Reserva Monetaria, préstamos leoninos de países de afuera, porque jamás en la vida se acudió, o muy poco, a las instituciones de crédito internacional. Y la cereza del pastel. Pero hubo bastante más. Alianzas con el narcoterrorismo, alianzas con los grupos de delincuencia organizada, se indultó a los grupos de delincuencia organizada, se indultó a los narcotraficantes, una tabla de drogas que favoreció el microtráfico. Y todo esto se hacía pues en aras de lo que supuestamente iba a ser un futuro mejor. Bueno, ¿qué es lo que hice yo? En primer lugar, no heredé un gobierno, heredé una emboscada, que estaba diseñada como para que fracase. Una deuda imposible de pagar, unas 600 obras mal hechas y hechas a última hora, con corrupción, y claro, lo único que me correspondió es empezar a tratar de componer el asunto. Inmediatamente convoqué a una consulta popular para hacer las reformas adecuadas. Una de ellas era que el pueblo ecuatoriano no quería reelecciones indefinidas, no quería dictaduras perpetuas. Ojalá se hiciera eso en más de un país. Se hubiera hecho eso en más de un país que ahora lastimosamente sufren dictaduras terribles. Y cuando yo terminé el gobierno, todo el mundo apostaba al candidato correísta. Inclusive los empresarios le empezaban a encontrar méritos a él y al exgobernante. Indígenas, gremios, todos se aliaban con él. Y, oh, sorpresa, perdieron las elecciones. Y con la elección que se hizo, a la que convoqué yo, ya van perdiendo 4 elecciones consecutivas. 4 elecciones consecutivas. Conclusión. En primer lugar, la tarea de ellos es global. No se contentan con tener un poco nomás del espacio de poder. Lo quieren todo. Fingen ser democráticos, fingen ser tolerantes, toman todo el poder. Y ese momento vienen a ser tiránicos. Estoy de acuerdo con el presidente Milei
el momento en que dice que no hay que darles un palmo de espacio, porque enseguida te llevan puesto. Yo algún momento en un foro parecido a esto dije, con las dictaduras, porque los gobiernos que dialogan alegremente con ellos siempre van al descalabro. Con las dictaduras no se dialoga, a las dictaduras se las derrota, así de simple. Ni siquiera se las derrota en elecciones, porque ya vemos a la sinvergüenza de Venezuela como no quiere entregar el poder a la persona que ganó las elecciones. Eso por una parte. Por otra parte, amigos, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho corren un peligro terrible. Ahora al menos que aparecen formas novedades de democracia. Ahora de repente puede haber democracia sin libertad. No. La democracia no es un sitio al que se llega. La democracia es un camino que hay que recorrerlo. Y el único mecanismo para lograr regir ese camino es libertad. No existe la posibilidad de una democracia sin libertad. Así de simple. Entonces, al socialismo del siglo XXI y a cualquier forma como se mimetice, a cualquier forma como mute, como sea mutante, camaleónico, se le puede derrotar, pero siempre y cuando cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. Defender la democracia, defender la libertad, defender el Estado de Derecho, defender la institucionalidad. La historia no se repite, decía Carlos Marx. Más dicho, sí se repite, decía, perdón. Unas veces en serio y otras veces en broma. Pues para broma, lo coloquial de Mark Twain, que decía, la historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. Gracias por su atención. No conoce la historia, a lo mejor podría decir que es un personaje icónico del país, el expresidente que se fue casi con una popularidad menos del 10%, y en los cuales vemos que se encargó del nefasto papel de descorreizar el país, como muchos llamaban, que ahora es el partícipe también de toda la desgracia que vivimos, porque fue el inicio de la caída del Estado de Derecho, el cual se apoderó llegando por un partido y haciendo completamente lo opuesto. Eso obviamente jamás lo va a decir, pero la realidad en el Ecuador lo recordará como siempre, como un traidor, el cual simplemente vendió a su pueblo por sus intereses personales. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.